71 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Mimi. Al escuchar la pregunta de Mael, Conve salió de su mirada de adoración e inmediatamente agitó sus alas, luciendo un poco molesto. Sin embargo, al ver su reacción, Mael comprendió grandes rasgos de su significado. Probablemente fue atacado por el Pharaoh mientras recolectaba miel y luego se separó de su enjambre. Entonces, ¿por qué fuiste la única que se separó cuando te atacaron? Corrina ladeó la cabeza, algo confundida. Esta pregunta, sin embargo, se la recordé a Mael. Ya que solo un Conve yacía caído al borde del camino, ¿dónde estaban los demás? ¿Acaso no los habían atacado? Mimi, Mimi, Mimi. Conve al instante pareció un poco abatido, luego, como si recordara algo, miró a Mael y Corrina con una expresión suplicante. Men. Tal vez ver el lamentable estado de Conve hizo que Cutiefly quisiera ayudarlo, o tal vez porque Conve y Cutiefly pertenecen al mismo tipo de Pokémon, Cutiefly también miró a Mael con una suplicante. Esto, sin embargo, puso a Mael en una situación difícil. Si fuera tiempo de paz, sin duda iría a ayudar a los Pokémon débiles sin dudarlo, pero su principal objetivo ahora era acompañar a Corrina a Pueblo Bosque de Piedra, y no estaba solo en este viaje. Mael, vamos a ayudarte juntos. Mirando al algo lastimoso Conve frente a ella, ¿cómo podía Corrina dejarlos en paz? Después de todo, el mundo Pokémon tiene más gente bondadosa, y Corrina pertenece claramente a esa categoría. Entonces, vamos a ayudarles juntos. Al escuchar las palabras algo preocupadas de Corrina, Mael suena suavemente. Al escuchar su respuesta, Conve inmediatamente se agitó sus alas felizmente, dando vueltas alrededor de Mael y Corrina, mientras Cutiefly también piaba de alegría. Men men. Después, Mael y su grupo siguieron las indicaciones de Conve y rápidamente llegaron bajo un árbol gigante. En cuanto se acercaron, quedaron atónitos. Conve yacía tendido en el suelo, inconsciente y con heridas de distintos tamaños. Mimi. Al ver la situación, Conve voló de inmediato, presa del pánico, para revisar las heridas de los Pokémon en el suelo. Mael y Corrina tampoco se quedaron de brazos cruzados y se apresuraron hacia adelante. Brione, rocío de vida. Mael inmediatamente sacó la Pokéball de Brione de su cintura y la liberó. Al salir de la Pokéball, Brione observó la escena que se extendía ante ella, que parecía un campo de batalla sembrado de cadáveres, y quedó ligeramente atónita. Pero en cuanto reaccionó, comenzó a ejecutar de inmediato la orden que Mael le había dado. Una bola de agua, mucho más grande de lo habitual, se formó en la nariz de Brione. Entonces, mientras Brione maniobraba la bola para moverla hacia el centro de varios Conve, esta explotó y polvos de energía curativa cayeron sobre ellos, tras lo cual las heridas en sus cuerpos comenzaron a sanar gradualmente. Mimi. Un Conve, cuyas heridas acababan de sanar, levantó la cabeza confundida. Su voz revelaba fragilidad. Al ver que su compañero se recuperaba, Conve corrió inmediatamente hacia él y le preguntó con cierta preocupación. Mimi. El herido Conve luchó por mantenerse en pie, tratando de batir sus alas, pero su cuerpo herido solo le permitió permanecer tendido en el suelo, mientras su boca decía algo con pánico apresurado. Mimi. Al escuchar el mensaje de su compañero, el cuerpo de Conve se puso rígido de repente y luego corrió en cierta dirección sin mirar atrás. Mael miró al Conve que volaba más lejos, luego al enjambre de Conve que yacía en el suelo, sintiéndose un poco en conflicto por un momento. Déjame esto a mí y a Brione, Mael. Ve a ver cómo está Conve primero. Como si percibiera los pensamientos de Mael, Corrina, tras rociar una poción sobre uno de los Conve, levantó la vista y le dijo a Mael. Uayan. Brione también se acercó vigorosamente, indicándole a Mael que se tranquilizara, como si dijera que ella se encargaría de todo. Al ver esto, Mael ya no dudó. Tomó a Ralts y a la preocupada Cutiefly y corrió inmediatamente hacia donde había volado Conve. En un árbol gigante del bosque, había una enorme colmena amarilla. Claramente, allí reside la Conve. Un Pokémon parecido a una abeja reina, Vespiquen, custodiaba ferozmente su colmena, y muchos Conve heridos yacían en el suelo cerca de ella. Frente a ella había docenas de Pharaoh, aparentemente codiciando la miel dentro de la colmena. Un Pharaoh fue el primero en condensar energía de tipo volador a su alrededor, luego su cuerpo de repente se disparó hacia adelante, atacando a Vespiquen. Pero Vespiquen no mostró miedo. Piedras cristalinas, como joyas, se formaron y giraron a su alrededor.
Entonces, Vespiquen agitó la mano bruscamente, y esas brillantes y hermosas piedras volaron hacia Fearow, que se acercaba rápidamente. Estas piedras golpearon el cuerpo de Fearow, y la energía de tipo volador que envolvía a Fearow se disipó rápidamente, haciendo que todo su cuerpo cayera al suelo. Pero Vespiquen no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Un destello de luz blanca y el cuerpo de un Fearow, como una espada afilada, la atravesó. El cuerpo de Vespiquen se desplomó por el ataque, pero ella rápidamente logró mantenerse en pie y volar por los aires. Era evidente que estaba abrumada lidiando sola con tantos Fearow. Una herida impactante atravesó el pecho de Vespiquen. Sin embargo, estos Fearow parecían no tener piedad. Otro ataque llegó contra Vespiquen, y Vespiquen, que forcejeaba, parecía no tener tiempo para canalizar su energía interna y lanzar un ataque. Pero de repente, una figura amarilla pasó rápidamente por un lado. Sin duda, era el convoy que Mael y los demás acababan de rescatar. Una boca gigante formada por energía verde oscuro de tipo bicho apareció instantáneamente ante la boca de Convoy, mordiendo con fuerza el as aéreo de Fearow. La colisión de ambas energías creó una gran nube de humo, y el cuerpo de Convoy salió volando violentamente hacia atrás, estrellándose con fuerza contra un árbol cercano. Sin embargo, las acciones de Convoy no fueron del todo en vano. Al menos, le dieron a Vespiquen tiempo para recuperarse. Piedras de energía brillante cayeron sobre Fearow, derribándolo al suelo. A pesar de que 2 Fearow fueron derribados, todavía quedaban alrededor de 8 Fearow, mirando con avidez la colmena detrás de Vespiquen. Mosca linda, espora aturdidora. Al oírse una voz, una fuerte ráfaga de viento sopló repentinamente, bañando a estos Fearow. Entonces, todos los Fearow se pusieron rígidos simultáneamente, con corrientes amarillas y eléctricas recorriendo sus cuerpos. Linda mosca, hada del viento. Tras dar esta orden, los Fearow finalmente descubrieron al culpable. Un pequeño Pokémon de tipo bicho había aparecido ante ellos. Esta diminuta criatura simplemente agitó sus alas ligeramente, y un viento de tipo hada, imbuido de energía rosa, se precipitó hacia ellos. Los Fearow más cercanos a Cutiefly fueron rápidamente alcanzados por el ataque. Sus cuerpos se detuvieron un momento y luego se enderezaron, obligándose a no caer al suelo. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos Fearow atacaron a Vespiquen, mientras que otros atacaron la dirección de Cutiefly. Linda, acrobacias. Mael le ordenó rápidamente a Cutiefly desde un costado. El cuerpo de Cutiefly se detuvo, cubierto de energía azul, luego brilló, atacando a Fearow que se acercaba rápidamente. El resultado seguía siendo el mismo. Cutiefly era más rápido y tenía reflejos más asombrosos. Con los oponentes paralizados, un solo Fearow simplemente no podía superar a Cutiefly en combate aéreo. Pero había más de un Fearow. Mientras la energía de tipo volador de Cutiefly atravesaba el vientre de uno de ellos y se detenía silenciosamente, el as aéreo de otro Fearow impactó directamente a Cutiefly, haciendo volar su delicado cuerpo. Un dolor agudo recorrió a Cutiefly. Cerró los ojos volando con fuerza y su cuerpo salió hacia atrás. Debido a su pequeño tamaño, a Cutiefly le costó ajustar su postura en el aire tras el golpe. Justo cuando pensó que volvería de golpear algo para detenerse, el dolor imaginario no llegó. Fue un suave abrazo que atrapó a la Cutiefly, que volaba hacia atrás, sujetándola hasta que dejó de retroceder. Solo entonces, Cutiefly abrió los ojos y alzó la vista para encontrarse con la mirada preocupada de Mael. ¿Estás bien, Cutiefly?, dijo Mael, tomando una Pokéball para devolver a Cutiefly. Ser golpeado por un Pokémon de tipo volador con ventaja de tipo no era ninguna broma, sobre todo para la pequeña figura de Cutiefly. Pero cuando Cutiefly vio a Mael prepararse para sacar la Pokéball de su cintura, voló resilientemente hacia la cabeza de Mael y le dio un ligero beso. ¡Ay, ay, ay! Sintiendo el dolor, Mael bajó rápidamente la cabeza para esquivar los picotazos de Cutiefly. Pero al levantar la vista, se encontró con la mirada decidida de Cutiefly, como si le indicaba que podía seguir luchando. ¿Quieres proteger a los de tu especie? Mael hizo una pequeña pausa y preguntó con cautela. Linda. La pequeña mosca linda batió vigorosamente sus alitas, asintiendo con firmeza como un polluelo picoteando. Mael solo suena levemente. ¿Cómo podría negarse a la determinación de mosca linda? Cutiefly, usa acrobacias para derribarlos a todos. Al escuchar la orden de Mael, Cutiefly dejó escapar un grito, y su cuerpo volvió a cubrirse de luz azul. Avanzó velozmente, atacando a la bandada de Fearow que aún los observaba amenazadoramente.
Mientras Cutiefly, cubierta de energía verde azulada, cortaba el cuerpo de un Pharaoh, no dejó de liberar energía ni de moverse. Continuó moviéndose a gran velocidad, aprovechando el retroceso del impacto para volar inmediatamente hacia otro Pharaoh. Ante un ataque tan veloz de Cutiefly, estos Pharaoh eran naturalmente peligrosos. Algunos incluso comenzaron a emitir la misma luz azul que Cutiefly, soportando el efecto de parálisis para atacar su cuerpo. ¿Quién iba a pensar que con un aleteo, una fuerte ráfaga de viento se precipitaría hacia Cutiefly? Si ese fuerte viento la golpeara, la pequeña Cutiefly seguramente saldría volando. Pero Cutiefly permaneció intrépida, corriendo hacia esa fuerte ráfaga. La luz verde azulado comenzó a cambiar gradualmente. En un instante, una luz blanca sagrada cubrió el cuerpo de Cutiefly. Su cuerpo se elevó ligeramente, pasando gradualmente de caminar a cuatro patas a estar de pie. Su boca afilada desapareció gradualmente, y una decoración similar a una bufanda pareció aparecer alrededor de su cuello. Entonces, con un delicado grito de Cutiefly, esta luz sagrada se hizo añicos como cristales, revelando que el cuerpo de Cutiefly había desaparecido, transformándose en un Pokémon parecido a una pequeña hada. El cuerpo de Ribombee estaba envuelto por un círculo de energía psíquica azul, y sus adorables ojos grandes también estaban cubiertos de luz azul. Entonces, con un solo movimiento, el fuerte viento que la rodeaba se disipó con un rugido. ¿Evolucionó? Mael llevaba mucho tiempo demasiado asombrado para hablar. Sacó su Pokédex y apuntó a Ribombee. Ribombee género. Femenino tipo. Bicho y hada habilidad. Polvo de escudo, protegida por polvo de escudo, no se verá afectada por efectos adicionales de movimientos. Movimientos. Absorber, viento de hadas, telaraña pegajosa, espora aturdidora, bola de energía, acrobacias, destello deslumbrante, psíquico, paso de bastón, bocanada de polen. Al escuchar la voz de Mael, Ribombee giró ligeramente la cabeza y le escuchó a Mael, como indicándole que se relajara. Usa psíquico, sonriendo suavemente Mael y luego le ordenó a Ribombee. Entonces, los ojos de Ribombee volvieron a quedar cubiertos por un resplandor azul. Inmediatamente, el cuerpo del Pharaoh más cercano se retorció repentinamente, rodeado de una energía psíquica azul. Entonces, el cuerpo del Pharaoh fue lanzado violentamente contra su bandada, derribando instantáneamente a 3 o 4 Pharaoh más. Ribombee, dales el golpe final, brillo deslumbrante. Mael naturalmente no perdería una oportunidad tan buena e inmediatamente ordenó a Ribombee. Entonces, la energía de tipo hada se condensó en el cuerpo de Cutiefly, y luego, con todo el cuerpo de Ribombee como centro, una luz rosa semicircular se emitió adelante hacia. Debido a la parálisis, estos Pharaoh no tuvieron tiempo de reaccionar, o mejor dicho, no pudieron escapar. En un instante, destello deslumbrante los derribó a todos, haciendo caer pesadamente al suelo. Mientras tanto, en el otro lado, Combe y Vespiquen también defendieron con éxito su colmena, aunque todavía estaban algo maltrechos. En general, el resultado fue bueno. ¡Qué monada! Tras acabar con los oponentes en el suelo, Ribombee se giró y le pareció levemente a Mael, antes de volar alrededor de él como un Pokémon alegre. ¡Ralts, Ralts! Gritó Ralts con alegría. Sus compañeros se habían vuelto más fuertes, y el pequeño se alegraba por ellos. Finalmente, Ribombee se detuvo precisamente en la cabeza de Mael, moviendo sus delgadas piernas. Mael simplemente sonriendo amablemente ante esto. No esperaba que Cutiefly evolucionara en ese momento, y después de evolucionar, incluso aprendió el movimiento de tipo psíquico. Esto podría permitirle guiar a un cierto pequeño que no pudo controlar su energía más adelante. Ah, claro, Ribombee, usa bola de polen para curarlos, dijo de repente Mael, recuperando su concentración. Tras evolucionar, Cutiefly aprendió el movimiento bola de polen. Este movimiento era diferente del bola de polen. Cutiefly creado antes. Este bola de polen contendría energía condensada por la propia Ribombee, teniendo efectos tanto curativos como dañinos, dependiendo principalmente de la voluntad de Cutiefly para determinar el efecto del bola de polen. Al oír esto, Ribombee se movió suavemente, luego agitó lentamente sus diminutas alas y se acercó al lado de los maltrechos Combe y Vespiquen. Mimi. Vespi. Al ver a Ribombee, que parecía tener un cuerpo completamente nuevo, volar, Combe miró a Ribombee con ojos estrellados y llenos de adoración, mientras Vespiquen le agradeció su oportuna ayuda. Chica.
Ribombé simplemente sonriendo suavemente ante esto, luego sus dos pequeñas manos fueron envueltas por energía de tipo insecto, y luego dos bolas de polen aparecieron en las pequeñas manos de Ribombé. Mosca preciosa. Ribombé sonando mientras les entregaba a Vespiquen y Combe las dos bocanadas de polen que había hecho. Combe no dudó en absoluto, batió sus diminutas alas y voló directamente frente a Ribombé, comiendo el bola de polen. Ribombé se había preparado de un solo bocado. Tan pronto como lo comió, Combe dejó escapar un zumbido de satisfacción, y luego un leve halo pareció permanecer alrededor de su cuerpo, y algunas pequeñas heridas en su cuerpo se recuperaron lentamente en ese momento. Al ver a Combe comer y recuperar fuerzas, Vespiquen ya no dudó y tomó el soplo de polen preparado por Ribombé y lo tragó de un solo trago. Siguiendo el mismo guión, sus heridas también sanaron lentamente. Mael, así que estás aquí. En ese momento, Corrina, sosteniendo a Brione, patinó hacia Mael en sus patines. Al mismo tiempo, el grupo herido de Combe siguió de cerca a Corrina, y al ver que su colmena y Vespiquen no habían sufrido desgracias, inmediatamente volaron hacia allí con cierta preocupación. Oye, ¿qué clase de Pokémon es ese? ¿Huayan? Las miradas de humanos y Pokémon se sintieron atraídos al instante por el Pokémon desconocido. Ribombé, con su aspecto de hada, atrae naturalmente la atención de ambos Pokémon. Cutiefly evolucionó durante la batalla de ahora, dijo Mael con una leve sonrisa, explicando, y luego les contó todo lo que acababa de suceder. Así es. Parece que estaremos ocupados otra vez. Corny sonriendo suavemente, dejó a Brione en el suelo y puso las manos en su esbelta cintura. Aunque la bandada de Fearow había sido ahuyentada, muchos Combe aún yacían en el suelo. Como Mael y Corrina los habían visto, no los ignorarían. Con la ayuda de Ribombé y Brione, este grupo de Combe marcados por las cicatrices recuperaron rápidamente su vitalidad. Zumbido. Justo cuando Brione y Ribombé terminaron de curar a estos Pokémon, Vespiquen voló lentamente y se detuvo frente a Mael, aparentemente diciendo algo. Aunque no entendía lo que quería decir, al ver su expresión feliz, Mael pudo adivinar que quería agradecerle. No necesitas agradecerme, todo esto es gracias a Ribombé y sus esfuerzos. Mael simplemente emocionando con amabilidad. Miró lentamente a Ribombé, quien ahora estaba un poco avergonzado, y luego miró a Vespiquen. La próxima vez diez más cuidado, no te dejes atacar por otras tribus otra vez. Vespiquen caminando, como diciendo que tendría cuidado la próxima vez. En el mundo Pokémon, la comida de los Pokémon proviene principalmente de bayas o alimentos producidos por ciertos Pokémon. Por ejemplo, Cutiefly puede producir polen y Combe puede producir miel. Las tribus que producen su propia comida como estas son muy codiciadas por otras tribus. De repente, Vespiquen parecía haber pensado en algo y voló de regreso a su colmena sin mirar atrás, mientras Mael y Corrina miraban el comportamiento de Vespiquen con cierta confusión. Pero afortunadamente, no mucho después, Vespiquen regresó con un frasco hecho de panal y se lo entregó a Mael. Esto es. Mael tomó el frasco aturdido, bajó la cabeza y vio rica miel dentro. ¿Esta miel es de Vespiquen? Corrina ladeó la cabeza ligeramente. La miel de Combe y Vespiquen era un éxito de ventas en cualquier región. Aunque el precio no era especialmente alto, seguía siendo el resultado de Vespiquen y su arduo trabajo. ¿Esto es para nosotros? Mael sonrojándose suavemente, mirando a Vespiquen. Vespiquen simplemente avanzando, sin decir mucho, mientras el pequeño hombre sentado en el hombro de Mael casi babeaba mientras miraba la miel en el frasco. Al ver la respuesta de Vespiquen, Mael recibió la miel en silencio. Los Pokémon son así. Si los tratas bien, te tratarán bien a cambio. En lugar de intentar robarles su trabajo, es mejor ayudarte, y ellos, naturalmente, te recompensarán con tu generosidad. Ribombé, sentada en la cabeza de Mael, también suena con dulzura. No solo ella, sino también Ralts, Brione y Corrina estaban excepcionalmente felices. Después de todo, esta era una exquisitez del mundo Pokémon, la miel de Combe. Justo cuando Mael y Vespiquen se estaban despidiendo y preparándose para partir, la primera Combe que había rescatado batió sus alas y voló. Oye, Combe, ¿hay algo más? Preguntó Corrina confundida, mirando al Combe que de repente les bloqueó el paso. Mael, Ribombé y Ralts miraron al Combe frente a ellos con cierta confusión. Y las tres pequeñas bocas de Combe respiraron profundamente, luego, como si hubiera tomado una decisión, habló, mirando firmemente a Ribombé en la cabeza de Mael. Mimi, 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 Mimi.
Al oír sus palabras, Vespiquen, que observaba a Mael y a su grupo partir, apartó la mirada en silencio, mientras un convoy rescatado por Mael y su grupo gritaba algo desde un costado, aparentemente animándolos. En cuanto a Corrina y Mael, ambos inclinaron la cabeza confundida, mirando a Convee con la cara ligeramente roja. ¿De qué estaba balbuceando este niño? Mael estaba a punto de pedirle a Ralch que le tradujera, pero inesperadamente, sintió un movimiento arrepentido en su cabeza. Claramente, fue Ribombee quien lo provocó. Ribombee también miró hacia otro lado con cierta timidez, su par de piernas delgadas y delicadas colgando en el aire. ¿Por qué ambos parecen tan tímidos? Sintió que el desarrollo actual estaba un poco fuera de lugar, o más bien, muy fuera de lugar. Pero justo cuando Mael se sintió confundido, un sonido interrogativo resonó en su mente. ¿Qué significa citas? Era una voz clara y agradable, pero Mael se sobresaltó y rápidamente miró a Ralph sobre su hombro. Pero justo entonces, Ribombee volvió en sí, lentamente dejó la cabeza de Mael y voló frente a Convee, aparentemente diciendo algo. Un momento después, Convee, como si le hubiera caído un rayo, voló silenciosamente hacia un lado. Al ver esta situación, Mael supo aproximadamente cuál sería el resultado. No intenté detenerlos. Aún respetaba los deseos del Pokémon, pero Mael sintió un inexplicable alivio por un momento. De hecho, temía un poco que Ribombee accediera. Si Ribombee realmente hubiera aceptado, probablemente habrían tenido que separarse en este lugar, pero bueno, Mael sonriendo impotente desde un lado, y Ribombee regresó a su Pokéball. Pero Ralch en su cuello parecía un poco convencido, mirando con curiosidad a Mael, con una pequeña mano tirando constantemente de la mejilla de Mael. Mael simplemente suena impotente ante esto, extendiendo la mano para acariciar la pequeña cabeza de Ralch, repitiendo las mismas palabras. Ralch lo entenderá más tarde. Ralch. Era la frase de siempre. Ralch infló las mejillas y extendió con rabia su pequeña mano blanca como la nieve para frotar el rostro de Mael, como si desahogara su frustración. Después de despedirse de Convey y Vespiquen, Mael, Ralch y Corrina caminaban hacia Stone Forest Town. Por cierto, ¿qué significaba exactamente eso de ahora? Corrina también sintió curiosidad por la escena que acababan de presenciar, inclinando la cabeza mientras miraba a Mael. Esto hizo que Mael se sintiera un poco incómodo. No sabía cómo explicar tal cosa. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Cuanto más lo dices, más me interesa. Al ver la sonrisa algo desvalida de Mael, Corrina, por el contrario, se emocionó aún más y lo miró con una expresión vibrante. Al ver que Corrina dijo esto, Mael ya no dudó. Exhaló suavemente y luego su rostro se suavizó mientras miraba a Corrina en silencio. Por favor, sal conmigo, es más o menos, De hecho, pronunciar esas palabras aún le resultaba demasiado difícil a Mael. Rápidamente agitó la mano, queriendo explicar algo. Sin embargo, Corrina habló primero. Un rubor se apoderó de sus mejillas y se cubrió la cara con ambas manos, ocultando su timidez. Su mente se había quedado en blanco, y solo había escuchado una cosa. Por favor, sal conmigo. Esas fueron las palabras exactas de Convey. No esperaba que Ribombee fuera tan encantador. Al ver que Corrina cometía un malentendido, Mael intentó suavizar las cosas con una broma ligera. Ya veo. Al escuchar las palabras de Mael, Corrina finalmente dejó atrás su timidez, se palmeó el pecho y respiró hondo. Mientras tanto, Ralph, sentado en el hombro de Mael, sostenía firmemente su cuello con una mano y sostenía su pequeña cabeza con la otra, inclinándola mientras observaba a los dos con una expresión curiosa. Después de este pequeño interludio, no habían caminado mucho más cuando salieron del bosque y vieron el pueblo frente a ellos. El estilo general estaba rodeado de montañas, e incluso desde la distancia, se podía ver un humo denso elevándose desde varias casas de la ciudad, como si fuera una fundición. Así que este es el pueblo del bosque de piedra, dijo Mael casi inconscientemente. El estilo del pueblo tenía un encanto similar al de Ciudad Quillaje. Ralch también miró la ciudad frente a ella con cierta curiosidad. Sal, Lucario. Corrina miró el pueblo en silencio, luego tomó la Pokéball de Lucario de su cintura y la soltó. Por fin. Por fin llegamos a Stone Forest Town. Las palabras emocionadas de la chica brotaron de su garganta mientras bajaba la cabeza. Tomó la mano de Lucario con alegría. Lucario, estamos en Stone Forest Town. Aunque nuestra racha de 100 victorias se acabó, nuestro vínculo sin duda te permitirá mega evolucionar. Lucario. Sintiendo la emoción de Corrina, Lucario también respondió con mucho ánimo.
Está bien, vámonos. Corrina soltó emocionada la mano de Lucario y luego corrió hacia Stone Forest Town, mientras Lucario la seguía de cerca a su lado. Vamos, Ralts, le dijo Mael con una suave sonrisa a Ralts, que estaba sentado en su hombro. Sin esperar la respuesta de Ralts, tomó la delantera y siguió el paso de Corrina. Para Corrina, Stone Forest Town era el lugar donde Lucario podía obtener una megapiedra. Pero para Mael, Stone Forest Town también tenía importancia. Su padre, de la corporación de Bond, dijo que le había enviado una megapiedra. Aunque aún no podía mega evolucionar, una megapiedra aún lo hacía sentir inexplicablemente emocionado. Por cierto, Corrina, ¿sabes dónde está la megapiedra de Lucario? Tras entrar en la ciudad del bosque de piedra, Mael alcanzó a Corrina, quien observaba a su alrededor. Claro que no lo sé. Corrina se puso las manos en las caderas con indiferencia y habló con energía. ¿Y entonces dónde deberíamos buscar? Preguntó Mael, con impotencia, frotándose la frente. Estaba sucediendo exactamente igual que en el anime. Mi abuelo me dijo una vez que si iba a Bosque de Piedra, seguro que encontraría una Lucarionita, dijo Corrina con calma, como si afirmara algo. Era evidente que tenía una fe inquebrantable en las palabras de su abuelo. ¿Qué tal si nos separamos y buscamos primero? Sugirió Mael. Aunque Mael tenía una idea general de dónde podría estar la Lucarionita, sería un poco irrazonable que lo dijera de forma proactiva. Además, también quería explorar la ciudad y recoger la megapiedra que le había enviado su padre. Después de aceptar separarse de Corrina, Mael siguió las instrucciones previas de su padre y llegó a una tienda. Hola, ¿hay alguien aquí? Mael abrió la puerta y preguntó, mirando el mostrador vacío. Toda la decoración de la tienda tenía un aire muy antiguo, pero en general, ciertamente encajaba con la impresión que tenía Mael de una tienda de antigüedades. ¿Estás aquí para comprar piedras? Un hombre corpulento de mediana edad salió por un lado. Su estilo general recordaba al de un escalador de los juegos de la vida anterior de Mael, con gafas y barba poblada. Disculpe, me llamo Mael. Mi padre me envió a recoger una piedra, explicó Mael, mientras Ralch retrocedía en silencio, mirando al hombre desaliñado de mediana edad que tenía delante. Ah, entonces eres el hijo de Che. Al escuchar la explicación de Mael, el hombre de mediana edad suena levemente, mostrando una expresión amable. Déjame presentarme, mi nombre es Makita y soy un buen amigo de tu padre. Mientras hablaba, Makita caminó lentamente hacia un armario cercano, abrió la caja fuerte con una llave y sacó una pequeña caja de regalo, que le entregó a Mael. Está bien, tío Makita, gracias. Mael se tranquilizó suavemente y tomó la pequeña caja de regalo de la mano de Makita. Abrió lentamente la caja de regalo. En el centro había una pulsera blanca plateada, y lo más llamativa era la megapiedra de colores incrustada. Bajo la luz de la habitación, esta megapiedra parecía brillar ante los ojos de Mael. Inconscientemente, extendiendo la mano y la acarició con la punta del dedo. ¿Es esta una megapiedra? Ralphs. Ralphs, por su parte, miró con curiosidad la pulsera en la caja de regalo. Sintió un poder interior que la guiaba. Mael sacó lentamente el brazalete. Su estilo no era el que Mael esperaba. Quizás porque la megapiedra estaba pulida para ser muy pequeña, el brazalete también lucía una textura excepcional y no desentonaba. Estaba claro que con el gusto de su padre no habría podido hacer una pulsera tan bonita. Detrás debía haber habido una guía maestra. Mael se colocó el brazalete en la muñeca izquierda, levantó la mano y miró la joya. La luz del interior la iluminaba, haciendo que la brillante gema brillara aún más. Mael simplemente apretó suavemente, luego bajó la mano y agradeció al señor Makita. Ah, por cierto, señor Makita, debería saber sobre la megapiedra Lucario, ¿verdad? Mael se dio cuenta de algo en ese momento. ¿Acaso la persona frente a él no era el tío que guió a Corrina Yash en el anime? ¿Estás con Corrina? Preguntó Makita, un poco confundida. Lógicamente hablando, ¿quién más aparte de Corrina sabría que el Lucarionita estaba en Stone Forest Town? Sí, Corrina vino aquí para encontrar la mega piedra, y coincidimos en el mismo camino, así que vinimos juntos, dijo Mael con una leve sonrisa, explicando. No sé nada sobre el tema, pero escuché que en cierta cueva se pueden encontrar piedras especiales. Makita se acarició la barbilla, fingiendo estar pensativo. ¿Puedes decirnos dónde está? La boca de Mael se torció. Mael conocía toda la historia, pero no iba a revelarla así. Está justo al lado de la cueva donde normalmente se encuentra Elite. Escuché que también hay una pequeña cueva allí. Makita reveló esto lentamente después de escuchar las palabras de Mael.
Entonces debe ser la megapiedra de Lucario. Gracias por la información, tío Makita. Mael suena levemente, con la intención de salir de la tienda con Ralph. Pero si entra alguien no cualificado, he oído que ocurrirá algo terrible. La voz del tío Makita llegó desde detrás de Mael. Mael simplemente respondió con un suave saludo y se despidió de Makita. Después de mucho esfuerzo, Mael finalmente encontró a Corrina, que parecía desanimada, en una tienda en Stone Forest Town. ¿Qué pasa? ¿No lo encontraste? Preguntó Mael en voz baja, fingiendo no saberlo. Todos los comerciantes de aquí dijeron que nunca habían oído hablar de la megapiedra de Lucario. Corrina estaba encorvada, con las manos colgando flácidas. Era difícil imaginarla, normalmente tan llena de energía, con un aspecto tan desanimado. Lucario. Esto demuestra que eran los mejores compañeros. Incluso Lucario parecía decepcionado. De repente, debido a la luz del sol, el brazalete en la mano de Mael emitió una luz deslumbrante. Oye, Mael, ¿dónde conseguiste eso? Corrina notó naturalmente la joyería que Mael llevaba en su mano. Oh, esto. Es una piedra gigante. Me la envió mi padre. Al escuchar la pregunta de Corrina, Mael levantó la mano para mirar el brazalete que llevaba. Es igualito al mío. Pero Mael, ¿qué estilo tan bonito tienes? Corrina miró el brazalete en la mano de Mael, luego su propio guante, y de inmediato habló con un toque de envidia. Mael solo pudo sonreír con impotencia. No sabía de dónde provenía el buen gusto de su padre. Entonces se giró y le ofreció la mano a Corrina. No te quedes ahí sentado con esa cara de desánimo. Creo que sé dónde está la megapiedra de Lucario. Inmediatamente, Corrina, cuyo cuerpo había sido como una plántura marchita, se enderezó y miró a Mael con una expresión emocionada. ¿Hablas en serio? Claro que es cierto. El dueño de una tienda me lo dijo. Hay una cueva especial en la montaña no muy lejos de aquí, y me dijo que hay unas piedras especiales dentro. Creo que debe ser la megapiedra de Lucario. Mael señaló una montaña alta no muy lejos y le explicó a Corrina. Así es, así es. Debe ser el Lucarionita. Corrina agarró la mano extendida de Mael con entusiasmo, se levantó de su asiento y se llenó de confianza. Lucario. Inmediatamente después, Mael condujo a Corrina a la alta montaña que se decía que contenía la mega piedra Lucario. Como no fueron obstruidos por el equipo Rocket como en el anime, y con la detección de élite por parte de Lucario, los dos humanos y los dos Pokémon encontraron rápidamente el camino oculto que conducía a las montañas profundas. Después de pasar por este largo camino, apareció a la vista una cueva. Lucario, eres increíble. De verdad que hay una cueva. Mirando la cueva que tenía delante, Corrina miró a Lucario a su lado con expresión de sorpresa. Parece cierto que los Pokémon tienen una conexión con su ítem único, dijo Mael pensativo desde un lado. Mirando la cueva sin fondo que tenía ante sí, Ralph, en su hombro, encogió su cuerpo en silencio y abrazó con fuerza el cuello de Mael. Primero vamos a entrar y echar un vistazo. Mael sacó la linterna que tenía preparada en su mochila. Justo cuando entraba en Lucario extendió rápidamente una cueva mano, deteniendo a Mael y Corrina. Lucario. ¿Estás diciendo que sientes algo dentro? Mael dijo instintivamente. Al escuchar la respuesta de Mael, Lucario, aunque un poco confundido en cuanto a por qué Mael entendió lo que estaba diciendo, dudó por un momento antes de asentir con la cabeza. ¡Qué asombroso! Mael, ¿entiendes las palabras de Lucario? Corrina también lo miró con asombro. Incluso ella, que había crecido con Lucario, no entendía su lenguaje, pero Mael comprendió de inmediato lo que quería decir. En realidad, Ralph me lo tradujo. Solo entonces Mael se dio cuenta de que parecía haber dicho algo mal y rápidamente le echó la culpa a Ralph. Ralph, al escuchar que el tema cambiaba hacia ella, Ralph inclinó su pequeña cabeza y estaba a punto de hacer un sonido interrogativo cuando Mael rápidamente le tapó la boca. Así es. Pero aún tenemos que entrar. Debemos conseguir la Lucarionita. Corrina apretó los puños, mirando con determinación la cueva aparentemente interminable que tenía ante sí. Lucario. Lucario ascendió y entró primero en la cueva, caminando por el frente. Mael lo siguió en silencio, usando la linterna para iluminarlos. La cueva, completamente oscura, apenas iluminada por la linterna de Mael. Era bastante espaciosa, adornada con plantas de formas extrañas, y ocasionalmente se oía un rugido. Rarularu. Ralph abrazó con fuerza el cuello de Mael, hablando con cierta inquietud. Está bien, Ralph. Aunque haya un problema, te protegeré.
Mael miró a Ralts por encima del hombro y la consoló con dulzura. Comparado con antes, el estado de Ralts era mucho mejor. Si hubiera sido antes, Ralts probablemente no habría hecho ningún ruido. Solo habría abrazado en silencio el cuello de Mael y temblado. Al escuchar las palabras de Mael, Ralts se sintió algo disgustado. Fingió valentía y soltó una mano del cuello de Mael, mientras que la otra permaneció inquieta tras él. Protegeré a Mael y su voz temblaba, pero Mael percibió un cumplimiento de determinación. Al oír esa voz en su mente, Mael suena suavemente, bajó lentamente a Ralts de su hombro y la abrazó. Entonces, si ocurre algo inesperado, contaré contigo, Ralts. Al entrar más en la cueva oscura, apareció a la vista una puerta de madera que sorprendentemente no encajaba con el entorno. La puerta de madera estaba entreabierta, ya a través del hueco se podía ver una luz azul emanando de ella. Debería estar aquí. Corrina no sintió miedo. En cambio, miró la puerta con una expresión alegre y, sin pensarlo dos veces, la abrió. Toda la cueva brillaba con una luz azul, o mejor dicho, el agua de su interior brillaba. En el centro de un gran lago circular había una pequeña plataforma sobre la que yacía una piedra amarilla. La gema tenía una forma similar a la de los genes, idéntica a la de la megapiedra. Al abrir la puerta, un sendero se extendía directamente a la plataforma central. A ambos lados del sendero, pilares de piedra cuidadosamente dispuestos se alzaban sobre el agua. Mael examinó sus alrededores. El paisaje a esta cueva era realmente maravilloso, dando la sensación de haber entrado en la cueva de un Pokémon legendario o en las ruinas de un sitio antiguo. Ralts. Ralts, hipnotizado por el hermoso paisaje de la cueva, exclamó algo instintivamente. Es la mega piedra de Lucario, dijo Corrina con una expresión de alegría. La mega piedra de Lucario que había estado esperando durante tanto tiempo estaba justo ante sus ojos. Lucario, dijo Lucario, también con un suspiro de asombro. Sentía como si este brillante mineral amarillo lo arrastrara hacia adelante, paso a paso. Excelente, Lucario, vamos. Dicho esto, Corrina guió a Lucario y corrió hacia el mineral en el centro. Resplandor. Inmediatamente después, un Pokémon con una figura humanoide completamente roja saltó desde las sombras, lanzando una poderosa patada a Lucario. Sin embargo, Lucario, un Pokémon con poder aura, ya se había dado cuenta de todo esto. Detuvo a Corrina con antelación y extendió rápidamente ambas manos para bloquear la patada frontal de Blaziken. Inmediatamente después, Lucario levantó una mano y todo el cuerpo de Blaziken también saltó, utilizando la fuerza de retroceso que Lucario le proporcionó. En un instante, Lucario ejerció una ligera fuerza con el pie y saltó por los aires, asestando un feroz puñetazo a Blaziken. Sin embargo, su ataque falló, pues Blaziken ajustó ligeramente su postura en el aire y lo esquivó. Esquivando el ataque, Blaziken giró su cuerpo ligeramente en el aire y aterrizó directamente frente a la mega piedra de Lucario. Lucario, ¿estás bien? La arrepentida situación puso inmediatamente a Corrina en modo de batalla, y ansiosamente le preguntó a Lucario frente a ella. Blaziken simplemente miró directamente a Lucario y Corrina, quienes estaban parados no muy lejos, así como a Mael y Ralts, quienes observaban desde la entrada. Al ser observado tan intensamente por Blaziken, Ralts se encogió un poco, algo asustado. Parece que esta es tu última prueba, Corrina. ¿Cómo podría Mael conocer la trama, desconocer este segmento único? Llamó a Corrina en el camino. Ciertamente parece que sí. Déjamelo a mí, Mael. Corrina miró a Blaziken con determinación, se quitó la mochila y se la lanzó a Mael. Mael tomó en silencio la mochila que llevaba Corrina. Mael ciertamente no se acercaría a ayudar, ya que esta era la prueba de Corrina. Tomó a Ralts en silencio y se hizo a un lado para observar la prueba final de Corrina. Blaziken, me llamo Corrina. Para que Lucario mega evolucione, apostaré su megapiedra aquí y nos enfrentaremos. Corrina se quitó la chaqueta y la lanzó suavemente al aire. Dejando al descubierto una vestimenta deportiva debajo, adoptó una postura de batalla, mirando a Blaziken frente a ella con pleno espíritu de lucha. Lucario, usa puño potenciador. La mano derecha de Corrina se balanceó bruscamente hacia adelante en un puñetazo. Todo el cuerpo de Lucario ya se había disparado, corriendo hacia Blaziken directamente frente a él, con energía de tipo lucha reuniéndose en su mano derecha. Justo cuando se acercaba a Blaziken, Lucario saltó ligeramente, como si tuviera un impulso abrumador, y golpeó ferozmente con su puño a Blaziken. Sin embargo, Blaziken apenas usó fuerza con el pie y esquivó fácilmente el puño potenciador de Lucario.
Este se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe, y para cuando Lucario se recuperó, una patada aparentemente en llamas ya lo había golpeado ferozmente, y la poderosa fuerza lo hizo volar instantáneamente. Sin embargo, esta pequeña escaramuza, naturalmente, no lo incapacitaría de inmediato para la batalla. Lucario ajustó su postura en el aire y se aterrizó firmemente en el suelo. Pero Blaziken no le dio a Lucario la oportunidad de recuperar el aliento. De repente, todo su cuerpo se abalanzó sobre Lucario, y mientras corría, las llamas volvieron a arremolinarse en sus pies. Lucario, esquiva rápido. Sus piernas, envueltas en llamas, patearon ferozmente a Lucario. Lucario esquivó con dificultad, incapaz de encontrar una oportunidad para contraatacar. Después de aproximadamente 4 o 5 patas de látigo consecutivas, Lucario saltó rápidamente hacia atrás, esquivando finalmente la furiosa ráfaga de patas de fuego. Lucario, sonido metal. Al escuchar la orden, Lucario agitó sus brazos con fuerza, sus puños chocaron y las dos púas de acero en sus brazos también se presionaron juntas, emitiendo una serie de ecos. Un ruido estridente se escuchó de inmediato, reverberando por todo el valle. Blaziken se tapó los oídos con dolor, intentando bloquear el ruido. El sonido ensordecedor era tan incómodo que incluso Ralts, en el hombro de Mael, lo sintió agudamente, soltando el cuello de Mael y cubriendo firmemente sus oídos con sus dos pequeñas manos blancas como la nieve. En ese momento oportuno, Lucario avanzó rápidamente, acumulando abundante energía de combate en su mano derecha. Entonces, asestó un poderoso puñetazo, atacando ferozmente a Blaziken. Pero la reacción de Blaziken fue aún más rápida. Blaziken simplemente extendió su garra y bloqueó fácilmente este golpe de poder. El puño potenciador también se concentró en la otra mano de Lucario, atacando ferozmente hacia la indefensa dirección de Blaziken. Blaziken simplemente bajó la guardia y se agachó ligeramente, esquivando fácilmente el gancho de izquierda. Llamas furiosas brotaron de la boca de Blaziken, golpeando directamente a Lucario, quien aún estaba en el aire ya a corta distancia. Las feroces llamas envolvieron instantáneamente el cuerpo de Lucario. Para los extraños, solo se podía ver una silueta oscura aún dentro de las llamas. Lucario. Corrina miró ansiosamente a Lucario, que estaba cubierto de llamas. El poderoso empujón golpeó todo el cuerpo de Lucario ferozmente contra el techo. Posteriormente, todo el cuerpo de Lucario cayó pesadamente al suelo, apareciendo ya en él grandes y pequeñas heridas. Lucario. Corrina ansiosamente quería dar un paso adelante. Pero lo que la recibieron fueron llamas abrasadoras. Corrina retrocedió instintivamente, inclinando todo su cuerpo hacia atrás. Por suerte, el lanzallamas no la alcanzó, solo la hizo caer al suelo. Blaziken miró fríamente a Lucario que yacía frente a él, extendiendo su garra como si estuviera recogiendo una figura chibi, levantando directamente la cabeza de Lucario y mirando con indiferencia al dolorido Lucario, luego arrojó fuertemente a Lucario a un lado. El cuerpo de Lucario entonces se estrelló con fuerza contra la pared de piedra, y todo su cuerpo cayó en el lago azul sagrado. Honestamente, esto no podía considerarse una batalla. Para Mael, ese Blaziken estaba increíblemente bien entrenado. Ya fuera por la precisión de cada habilidad o por la potencia de sus movimientos, superaba con creces la fuerza actual de Corrina. Fue, en resumen, una masacre total. Ralts. Ralts miró con cierta preocupación a Corrina, que había caído al suelo, y al maltrecho Lucario, que estaba apoyado contra la pared junto al lago en la distancia. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, Ralts supo por el pequeño cuerno en su cabeza que eran personas amables, y no quería presenciar más un combate tan cruel. Habló con tono suplicante, pidiendo que Mael se acercara y ayudara. Sin embargo, Mael primero acarició suavemente la pequeña cabeza de Ralts en su hombro, consolándola suavemente. Este es el juicio de Corrina y Lucario, y además, Corrina no quiere que interfiera. A veces, para hacerse más fuerte, hay que afrontar estos retos. Ralts ladeó la cabeza confundida. Un desafío aparentemente tan brutal carecía de significado para ella. Puede que el suave consuelo de Mael no haya sido escuchado por Ralts, pero aunque sus palabras fueron tranquilas, llegaron a los oídos de Corrina en la distancia. Mael, lo sabes muchísimo. Los labios de Corrina se curvaron gradualmente en una sonrisa, luego se incorporó lentamente y se puso de pie. Volví a mirar a Mael y a Ralts con determinación. Así es, no perderemos. Corrina se dio la vuelta y permaneció de pie con las manos en las caderas, con la mirada firme mientras miraba al Blaziken. No importa a qué tipo de oponente nos enfrentemos, nunca permitiremos que nos vean mostrar debilidad.
Tengo razón, Lucario. Lucario. Al escuchar la voz de Corrina, Lucario se sujetó el estómago con una mano, se incorporó con esfuerzo y luego volvió a adoptar una postura de batalla. Lucario, usa puño potenciador. Corrina una vez más lanzó 2 golpes al aire. El cuerpo de Lucario saltó de repente, y esta vez, ambas manos reunieron la energía de lucha de Power Up Punch. Lucario saltó frente a Blaziken y le lanzó un puñetazo feroz. Blaziken se apartó rápidamente para evitar el ataque, pero otro puñetazo lo esperaba. Blaziken no tuvo más remedio que extender el brazo para bloquear el puño potenciador de Lucario. Los 2 Pokémon se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo, y por un breve instante, Lucario logró contener a Blaziken. Poco después, mientras Blaziken esquivaba de nuevo, Lucario aprovechó una oportunidad y le asestó un fuerte puñetazo en el brazo. Inmediatamente después, Lucario se impulsó, haciendo que el cuerpo de Blaziken retrocediera repentinamente varios pasos. Lucario rugió, extendiendo ambas manos en el aire para condensar 2 esferas de energía de tipo tierra de color marrón terroso. Entonces, con un solo punto como centro, 2 varillas de hueso se extendieron, girando en las manos de Lucario antes de ser firmemente sujetadas por él. Inmediatamente, Lucario avanzó repentinamente nuevamente, usando las 2 varillas de hueso para luchar ferozmente con Blaziken. Muy bien, así de fácil. Dijo Corrina inmediatamente con cierta sorpresa. Después de esto, en el forcejeo entre Lucario y Blaziken, fue Blaziken quien realmente estuvo a la defensiva. En otra esquiva, el pie de Blaziken resbaló y todo su cuerpo cayó al suelo. Justo cuando intentaba levantarse, 2 barras de hueso cayeron con fuerza, inmovilizándolo contra el suelo como un instrumento de tortura, una a cada lado del cuello. Entonces, más y más varillas de hueso se clavaron con fuerza en el suelo alrededor de las extremidades de Blaziken. Por un instante, Blaziken quedó completamente inmóvil. Vamos, Lucario, dale el golpe final. Corrina, naturalmente, no dejaría pasar una oportunidad tan duramente ganada. El puño de Lucario volvió a condensar una densa energía de tipo lucha. Se impulsó desde el suelo, llegando rápidamente frente a Blaziken, y entonces un puñetazo potente y contundente estaba a punto de impactarle el abdomen. Ya es suficiente. De repente, una voz solemne hizo que el puño de Lucario se detuviera justo en el vientre de Blaziken. La energía de tipo lucha se disipó, y Lucario miró con la mirada perdida hacia el origen de la voz. No solo él, Corrina también miró con cara vacía al hombre que había aparecido de repente junto al Lucarionita original. Ganaste esta batalla, Corrina. Abuelo. Solo entonces Corrina vio claramente el rostro del recién llegado, emitiendo un sonido un tanto interrogativo. Al ver que el vencedor había sido decidido, Mael caminó con la mochila de Ralts y Corrina. Permítanme presentarme. Soy Coco Bull, el tío mega evolucionado. Mirando al joven de cabello blanco que se acercaba, Coco Bull fue el primero en presentarse. Hola, me llamo Mael y este es mi compañero, Ralts. Mael se mostró levemente molesto y se presentó. Ralts, tímido, encogió su cuerpo, pero aún así logró extender una mano para saludar al tío que estaba frente a ella. Makita me habló de ti, así que eres el hijo de H, ¿verdad? Dijo Coco Bull casualmente mientras miraba a Mael. Esto, sin embargo, confundió a Mael. ¿Por qué su propio padre conocería al tío mega evolucionado? ¿Eran estas las conexiones de las que le habló su padre? ¡Qué buenas conexiones! Parece que el capitán lo tendió una trampa. Parece que me equivoqué de canal. Has trabajado duro, Blaziken, regresa. Coco Bull caminó hacia el lado de Blaziken y presionó la Pokéball, recuperándolo. ¿Qué pasa? ¿Es Blaziken el Pokémon del abuelo? ¿Y el abuelo conoce a Mael? Preguntó Corrina, algo desconcertada. Claramente, los acontecimientos estaban sucediendo más allá de su imaginación. Mael es el hijo de un viejo amigo mío, y en cuanto a Blaziken, él es de hecho mi Pokémon, explicó Coco Bull con calma a Corrina. ¿Pero por qué? Insistió Corrina. Pensé que para completar tu entrenamiento, definitivamente vendrías aquí, así que decidí realizar personalmente la prueba final aquí. Coco Bull se acercó a Corrina con una expresión amable. Y ganaste esta prueba maravillosa. Coco Bull extendió una mano y palmeó suavemente el hombro de Corrina, luego miró amablemente a Lucario a su lado. Lo hiciste muy bien, Corrina, y Lucario también trabajó muy duro. Abuelo. Lucario. Al escuchar a Coco Bull decir esto, Corrina y Lucario finalmente parecieron darse cuenta y exclamaron.
Aunque llegaste un poco antes de lo esperado, pensé que te fijarías como meta varios cientos de victorias consecutivas antes de venir. Coco Bull se acarició la barbilla con una expresión amable. Oh. Lucario. Esto hizo que Corrina y Lucario se sintieran un poco avergonzados de inmediato. ¿Cómo pudo su abuelo adivinar con tanta precisión? De acuerdo, vayan por la Lucarionita. Sin embargo, Coco Bull aparentemente no notó sus expresiones algo incómodas, y con una mirada amorosa, miró hacia la megapiedra Lucario en el centro. En un claro de la montaña en Stone Forest Town, el señor Makita miró el reloj que llevaba en la muñeca. Tío Makita. Pronto, una voz captó la atención de Makita. Miró hacia el origen del sonido. Mael, con su cabello blanco, caminaba hacia él con Ralphs, acompañado por Corny y Lucario de Coco Bull. Pequeño Chen, ¿encontraste lo que buscabas? Preguntó Makita con una leve sonrisa, fingiendo no saberlo. Entonces, el señor Makita vio el artículo que Corny sostenía en sus manos. Debes ser la nieta de Coco Bull. Yo soy Makita, una buena amiga de tu abuelo. Bien, así que fuiste tú quien le dijo a Mael la ubicación de la mega piedra Lucario. Corny, sosteniendo la mega piedra Lucario con ambas manos, le preguntó al señor Makita con expresión algo desconcertada. Parece que las cosas están progresando sin problemas. ¿Realmente eres su nieta?, rió Makita levemente, sin responder la pregunta de Corny, sino mirando a Coco Bull, que estaba a su lado. Claro. Al fin y al cabo, es mi nieta, dijo Coco Bull con una sonrisa nada humilde, entrecerrando los ojos. Oh, abuelo, Corny miró incrédulo a los dos, que conversaban como viejos amigos. Así es, le pedí a Makita que te guiara para encontrar la mega piedra Lucario de Lucario. Coco Bull explicó toda la situación a Mael y Corny con una leve sonrisa. Corny, la mega piedra Lucario de Lucario es la prueba de que pasaste la prueba. De ahora en adelante, te pertenece. Después de que Coco Bull terminó de explicar, miró a Corny, que sostenía Elite, con una expresión seria. Sí, asintió Corny con firmeza, mirando la megapiedra de Lucario que sostenía en sus brazos. Era un testimonio de su vínculo con Lucario. Felicidades, Corny y Lucario. Ralphs. Mael, con una sonrisa en su rostro, y el algo tímido Ralphs felicitaron a Corny. Gracias, Mael y Ralphs, gracias. Corny levemente mientras agradecía a Mael y Ralphs. Mael aceptó de inmediato, mientras Ralphs se rascó la cabeza un poco tímidamente. Empieza, Corny. Deja que Lucario mega evolucione. Coco Bull miró a Corny con expresión de alivio. Está bien, abuelo, respondió Corny suavemente, luego le entregó la mega piedra a Lucario que sostenía a Lucario. Lucario. Sosteniendo la mega piedra Lucario de Lucario, Lucario podía sentir claramente la energía que emanaba desde adentro, atrayéndolo. Prepárate, Lucario. Corny miró a Lucario con una expresión determinada, y Lucario también respondió con firmeza a la resolución de Corny. Lucario. Corny presionó su mano izquierda en un puño, extendió su mano derecha y tocó la mega piedra en su muñeca con 2 dedos. Lucario, mega evoluciona. Al instante, la mega piedra en la mano de Corny estalló en una luz deslumbrante y colorida, y luego varios hilos de energía dorada brotaron de la mega piedra. La mega piedra Lucario de Lucario, que Lucario sostenía, también estalló en una luz colorida, y luego una energía naranja masiva brotó de ella. Los hilos generados entre la mega piedra y la mega piedra se conectaron como si estuvieran en un emparejamiento genético, y los hilos conectados se transformaron instantáneamente en un color blanco puro, llenos de un aura sagrada. El cuerpo de Lucario se cubrió repentinamente con esta luz blanca sagrada, y entonces su forma se volvió robusta de repente. Púas de acero, similares a las de sus manos, crecieron en sus pies, y un pelaje amarillo y rojo apareció en su cuerpo. Cuando la luz se destelló, Mega Lucario apareció ante todos. Cambió. Corny miró a Mega Lucario con entusiasmo. Sus hermosos ojos parecían brillar constantemente. Rápidamente y emocionada, se acercó a Mega Lucario. Eres tan genial, Lucario. Mael observó en silencio todo el proceso desde un lado y no pudo evitar una ligera sorpresa. La mega evolución y la evolución normal tenían claras diferencias. La energía que emanaba del cuerpo de un Pokémon mega evolucionado era incomparable a la de una evolución normal. Presenciar la mega evolución de Lucario profundizó el deseo de Mael por una mega evolución. Lucario extendió lentamente una mano, y un aura poderosa brotó de su palma. Con solo apretar suavemente el puño y un movimiento lateral, una aura poderosa se extiende desde su centro, con una presencia abrumadora.
Está bien, Lucario, ahora puedo sentir completamente tu aura. Corny ahuecó su rostro con ambas manos, mirando a Lucario frente a ella como una fan enamorada, sus hermosos ojos aparentemente revelando la luz de la emoción. Más allá del más fuerte, realmente todavía existe el más fuerte. Corny dio un paso adelante con entusiasmo y abrazó a Lucario. Ralph. Felicidades, Corny y Lucario. Mael y Ralph se acercaron de nuevo a Corny para felicitarlos. Al mismo tiempo, una sensación de preocupación se apoderó de Mael. Ralph miró al apuesto Lucario ante ella y, al sentir el aura que acababa de emanar de él, sintió aún más envidia. En la historia original, tras la mega evolución de Lucario, este entraba en un estado de furia, cuya señal más evidente era que sus ojos se tornaban rojos como la sangre. Sin embargo, ni siquiera ahora, Mael había visto tal estado en Lucario. ¿Quieres vengarte de este niño? Mirando a Lucario, quien constantemente daba puñetazos y patadas a un lado, como si estuviera familiarizándose con su propia fuerza, Mael sacó en silencio una pokebola de su cintura y le preguntó a Corny con una sonrisa. Muy bien, esto es lo que estaba esperando. Después de todo, Lucario no estaba dispuesto a perder contra ella la última vez. Corny miró a Mael con entusiasmo, y Lucario también agitó los puños a un lado, mostrando su fuerte espíritu de lucha. Abuelo, tú solo sé el árbitro allí y observa atentamente. Quizás Lucario sea incluso más fuerte que los que ha entrenado, sonriendo Corny mientras saludaba a Coco Bull, que estaba cerca. Realmente estás alardeando, sonriendo Coco Bull con impotencia y caminó hacia el centro del campo con Makita. Luego, Mael y Corny se distanciaron gradualmente, dejando suficiente espacio para una batalla. Aunque las probabilidades de ganar esta batalla eran bajas, Mael también quería comprobar cuánto había aumentado la fuerza de Mega Lucario, y también había ciertas preocupaciones de seguridad. Con Coco Bull cerca, podría asegurar que la situación no se descontrolara demasiado. Va a ser una pelea difícil, dijo Mael con una sonrisa, sosteniendo la Pokéball en la mano. Luego, la lanzó suavemente hacia el centro del campo. Con un destello de luz, Mauile apareció en el centro del campo de batalla. Miró a Lucario con cierta confusión, pero tras una breve vacilación, le dio la espalda con frialdad y abrió la boca para rugirle. Entonces, una luz azul brilló alrededor de Lucario y su poder de ataque disminuyó en un nivel. En efecto, sigue siendo así, dijo Corny emocionada, mirando a su familiar oponente. Al ver el espíritu de lucha en los ojos de ambos entrenadores, Coco Bull inmediatamente anunció. Que comience la batalla. Lucario, usa puño potenciador. Corrina tomó la iniciativa y ordenó a Lucario primero. Entonces, el cuerpo de Lucario se detuvo de repente, como si hubiera desaparecido de su lugar en un instante. Cuando reapareció, ya se había alejado de varios metros. Una violenta energía de lucha se concentró en sus manos, dirigiéndose directamente hacia Mauile. Tan rápido, dijo Mael inconscientemente, luego inmediatamente le ordenó a Mauile. Mauile, también usaremos puño potenciador. Al ver la increíble velocidad de Lucario, incluso Mauile no pudo evitar detenerse un momento, pero sus excelentes instintos de combate la hicieron reaccionar rápidamente. Se giró y, por un pelo, asestó un puñetazo que chocó con el puño potenciador de Lucario. La colisión de ambos golpes produjo un sonido intenso, y olas de aire se extendieron gradualmente desde el centro de ambos. Estas olas fueron tan fuertes que casi derribaron al Ralph, que estaba sentado sobre el hombro de Mael. Mauile miró al Lucario frente a ella con cierta incredulidad. Su antiguo enemigo vencido ahora poseía tal poder en tan poco tiempo. Mauile ya había usado toda su fuerza, pero Lucario todavía parecía estar tranquilo. Lucario dejó escapar un rugido feroz, y su aura se levantó repentinamente. Al intensificarse la fuerza de su golpe, el cuerpo de Mauile salió volando hacia atrás. Mauile era un poder abrumador, e incluso una gota de sudor frío no pudo evitar deslizarse por la frente de Mael. ¿Es esto una mega evolución? Esta fue la primera vez que Mael se enfrentó a un Pokémon mega evolucionado, y fue un cambio muy notable en comparación con los aumentos de estadísticas de su vida pasada. Mauile ajustó rápidamente su cuerpo en el aire, aterrizando con firmeza en el suelo. En ese momento, tuvo que enfrentarse seriamente al oponente que tenía frente a ella. Ya no le dio la espalda. Sus ojos miraban fijamente a Lucario, sus pupilas carmesí ardían con las llamas del espíritu de lucha. Así es, justo así, Lucario, usa ataque óseo. Mirando al abrumadoramente dominante Lucario en el campo, Corrina lanzó un puñetazo hacia adelante con entusiasmo. En un instante, Lucario juntó las manos con fuerza, y un bastón formado con energía terrestre apareció de inmediato en ambos extremos.
Se impulsó hacia Mauile, con el bastón girando en sus manos. Mauile, puño de hielo. Mael le ordenó apresuradamente a Mauile. Pero inesperadamente, justo cuando Mauile escuchó la voz de Mael y sintió un frío en sus puños, la figura de Lucario ya se encontraba frente a Mauile. Usó el bastón de hueso en su mano para atacar hacia arriba, y Mauile salió volando por los aires. Entonces, los ojos de Lucario se iluminaron de rojo, y una poderosa energía de combate se concentró en su mano derecha. Lucario lanzó un puñetazo con fuerza a Mauile en el aire. Este puñetazo pareció transportar un sonido que atravesó el aire, dispersando la atmósfera circundante. Un dolor intenso emanaba del cuerpo de Mauile. Su figura repentinamente voló hacia atrás, elevándose hacia el cielo. Entonces, Mega Lucario pisoteó con fuerza, saltando en el aire, y asestó otro puñetazo hacia Mauile, quien aún estaba en el aire. Mauile. Gritó ansiosamente Mael. Y Mauile recibió el golpe de Lucario de lleno, y todo su cuerpo cayó al suelo con un estruendo atronador. Se levantó una gran nube de polvo. Mael observaba con ansiedad el lugar donde aterrizaba Mauile, e incluso Ralphs, a su lado, miraba con preocupación hacia él. Está aquí, es demolición. Corrina, sin embargo, parecía excepcionalmente emocionada, saltando como si estuviera feliz de que su Lucario se hubiera vuelto tan fuerte. Cuando el humo se disipó, Mael finalmente comprendió la situación actual de Mauile. Su cuerpo ya presentaba heridas de diversos tamaños, pero ella seguía de pie en el campo, dándolo todo. Su mirada, brillante como una antorcha, miraba fijamente al Lucario que tenía frente a ella. Nosotros ese. Al ver a Mauile sufrir un daño tan severo, Mael estaba a punto de ceder, pero inesperadamente, la figura de Lucario brilló y apareció frente a Mauile. La expresión de Lucario era feroz, todos sus ojos eran carmesí, e incluso el pelaje de su cuerpo parecía erizarse, como un monstruo feroz. Lucario y solo entonces Corrina notó que algo andaba mal con Lucario, mirando al Lucario en el campo con cierta preocupación. Pero en ese momento, Lucario claramente no podía oír nada. Agarró las grandes fauces de Mauile con una mano, levantándolas por completo como si fuera un pollito. Mauile. Gritó Mael con ansiedad. Era evidente que el Lucario actual había caído en un estado de furia, igual que en el anime, completamente incapaz de escuchar nada, como un perro rabioso. Sus ojos enloquecidos carmesí miraban fijamente al Mauile que tenía frente a él. Pero aún así, Mauile mantuvo sus pupilas carmesí abiertas, mirando al Lucario frente a ella con extrema desgana. Distensión, Lucario. Gritó Corrina ansiosamente a Lucario. Pero Lucario pareció sentirse provocado. Agarró las grandes fauces de la cabeza de Mauile, la hizo girar con fuerza y luego la lanzó directamente hacia afuera. Mauile, arrojado lejos, cayó varias veces al suelo y llegó al lado de Mael. Mauile. Mael se arrodilló rápidamente, mirando ansiosamente a Mauile, quien ahora estaba cubierto de heridas pero aún miraba con los ojos abiertos. Ralphs. Incluso Ralphs miró las heridas de Mauile y preguntó con ansiedad. Pero incluso después de todo esto, Lucario parecía insatisfecho. Su figura brilló, y ya había llegado frente a Mael y Mauile. Una violenta energía de combate se concentró de nuevo en su mano derecha, con sus pupilas rojas como la sangre de un hombre lobo sediento de sangre. Basta. Lucario. Corrina ignoró todo lo demás y corrió hacia Lucario. Mael reaccionó casi instintivamente, arrojando todo su cuerpo hacia abajo para cubrir a Ralphs y Mauile debajo de él. Ralphs. Zui zui. En ese momento, Lucario no pudo escuchar ninguna palabra. Simplemente golpeando con fuerza sus puños hacia el cuerpo de Mael. Pero fue en ese momento crítico que las 3 pokebolas en la cintura de Mael vibraron repentinamente y se abrieron, disparando 3 rayos de luz. Las figuras de Silveon, Ribombe y Brione aparecieron inmediatamente frente a Mael. Entonces, los ojos de Ribombe brillaron repentinamente con una intensa luz azul, y una bola invisible de confusión envolvió firmemente el cuerpo de Lucario. Al sentir el cambio en su cuerpo, Lucario comenzó a forcejear con violencia. Pero otra bola azul de confusión fue aplicada a su cuerpo, lo que logró estabilizar con dificultad el cuerpo actual de Lucario. Sin duda, la otra bola azul de la confusión provenía de Silveon. Inmediatamente después, Brione comenzó a cantar, y una melodía hipnótica se extendió lentamente de su boca. Los distintos Pokémon claramente no se habían comunicado de antemano, pero en ese momento dieron una respuesta perfecta. Gracias a la cooperación de varios Pokémon, el color carmesí de los ojos de Lucario desapareció.
Entonces, todo su cuerpo, agitado, comenzó a calmarse. Con la desaparición de la confusión, Lucario cayó en un estado de sueño profundo, desplomándose en el suelo y saliendo de su forma mega evolucionada. Coco Bull silenciosamente puso la Pokéball de nuevo en su cintura, luego fue al lado de Lucario un paso delante de Corrina, mirando solemnemente al Lucario que había caído al suelo, y recogió la Lucarionita. Por el momento, esto está confiado a usted. Makita respondió y rápidamente tomó la mega piedra de Lucario, suspirándose profundamente mirando al serio Coco Bull y al Lucario que había perdido su capacidad de batalla, luego caminó hacia un lado. Abuelo y Corrina permaneció en silencio a un lado, su voz tan pequeña como la de una niña que había hecho algo malo. Por otro lado, después de lidiar con Lucario, Silveon, Ribombe y Brione se reunieron inmediatamente alrededor de Mael. F más ya F, Moe Moe F, Uayan F. Los tres Pokémon miraron a Mael con expresiones preocupadas, y Ralts, que estaba protegido por Mael, parecía que sus ojos estaban a punto de gotear agua. Incluso la habitualmente distante Maui le mostró una expresión suave en su rostro. Cuando se dio cuenta de que Mael la estaba protegiendo, sin duda se sorprendió. Al ver que Mael estaba bien ahora, inmediatamente cerró los ojos, como si hubiera perdido su capacidad de luchar. Brione, Ribombe, Silveon, gracias. Al ver las expresiones preocupadas de los Pokémon, Mael inmediatamente los consoló personalmente. Al mismo tiempo, Mael sintió una calidez en su corazón. Realmente no había esperado que estos tres Pokémon saltaran voluntariamente de sus Pokéballs para protegerlo y completaran una coordinación tan precisa en un instante. Está bien, Ralts, estoy realmente bien. Mael se enojó suavemente y acarició a Ralts, quien abrazaba fuertemente sus piernas, luego lentamente la levantó en sus brazos. Uayan. Al ver que Mael no había sufrido ninguna herida, Brione saltó inmediatamente sobre Mael, y este impacto arrepentido tiró inmediatamente a Mael al suelo. Entonces Brione frotó con fuerza la mejilla de Mael con la cabeza. Está bien, estoy realmente bien. Aunque Mael lo dijo, la sonrisa en su rostro no pudo detenerse. Inmediatamente liberó su otra mano y también acarició la cabecita de Brione. Silveon y Ribombe miraron a Mael con sonrisas, luego Silveon extendió sus cintas y lentamente ayudó a Mauile que estaba en el suelo a ponerse de pie, abriendo la boca de Mauile. Entonces Ribombe condensó una nube de polen en sus manos y la arrojó a la boca de Mauile. Sintiendo la repentina dulzura en su boca, Mauile instintivamente masticó y luego tragó, emitiendo un zumbido algo agradable. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba fingiendo haber perdido la capacidad de luchar, ¿verdad? De inmediato detuvo sus gestos expresivos faciales. Y todo esto naturalmente cayó en los ojos de Ribombe y Silveon. Los dos Pokémon intercambiaron miradas y sonrieron suavemente. Con el efecto del bola de polen, las heridas de Mauile se recuperaron lentamente. Lo siento, Mael. Coco Bull había estado observando la interacción de Mael con el Pokémon desde un lado, con una leve sonrisa en sus labios, luego, algo torpemente, se acercó al lado de Mael. Estoy bien, tío Coco Bull. Mael negó con la cabeza. No, tengo cierta responsabilidad en este asunto, pero afortunadamente no te pasó nada, de lo contrario no sabría cómo explicárselo a Esmocoso, le dijo Coco Bull a Mael con una expresión sincera. Y Corrina se acercó lentamente al lado de Coco Bull, bajó la cabeza y se disculpó con Mael, siguiendo la voz de Coco Bull. Lo siento, Mael, yo y el resto de las palabras parecían estar atrapadas en la garganta de la niña, incapaces de ser pronunciadas, como si temiera que Mael se enojara con ella. No te preocupes por eso, después de todo, Corrina y Lucario no lo hicieron a propósito, pero esta niña podría tener un poco de rencor. Mael con suavidad, luego señaló a Mauile que yacía tranquilamente en el suelo como si hubiera perdido su capacidad de batalla. Primero ve a ver a Lucario, yo también necesito ir al centro Pokémon a tratar a Mauile. Corrina quiso decir algo, pero al final solo ascendió. Sabía que a Mael no le importaba, pero aún sentía algo de lástima por él. Al oír a Mael decir eso, Coco Bull parecía y se acercó, y luego se alejó. Corrina recuperó en silencio la Pokébola de Lucario y la siguió. Mael, sosteniendo a Brione con Ralts de pie sobre su hombro, caminó lentamente hacia el lado de Mauile. ¿En serio, no podría Mauile ser un poco más directo? Preguntó Mael con cierta impotencia. ¿Cómo era posible que no viera que Mauile fingía haber perdido la capacidad de combate? De hecho, Mauile había sufrido heridas muy graves hace un momento, pero con la curación del bola de polen de Ribombe, era claramente imposible que Mauile cayera en coma.
Efectivamente, al escuchar la voz de Mael, las mejillas de Mauile, con los ojos cerrados, se sonrojaron levemente, luego abrió los ojos como si se resignara y lentamente se incorporó para ponerse de pie. Y Silveon y Ribombe observaron la tímida aparición de Mauile desde un lado y sonrieron suavemente. Posteriormente, Mael envió un Pokémon Mauile al centro. Aunque la bola de polen le había curado, aún quedaba algo de daño residual, y el centro Pokémon tenía la capacidad de curarlo por completo. A medida que se acercaba la noche, Mael primero reservó una habitación en el centro Pokémon, descansó un rato y luego pensó en bajar a recoger a Mauile. Enfermera Joy, ¿dónde está mi Mauile? Mael le preguntó a la enfermera Joy, que acababa de salir de la sala. Sobre eso. Pero esto realmente hizo que la enfermera Joy se sintiera un poco incómoda. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Mauile? Mael miró de inmediato a la enfermera Joy con ansiedad, aunque admitía esta posibilidad en su corazón. Lamentaba un poco no haber traído a Mauile antes para que lo atendiera. No, no. Al ver la expresión ansiosa de Mael, la enfermera Joy rápidamente agitó su mano. De hecho, se escapó a escondidas hace un momento. Lo siento, fue una negligencia mía, no la vigilé. La enfermera Joy se inclinó de inmediato ante Mael. No esperaba que, en el tiempo que tardó en llegar a la recepción, Mauile, quien originalmente estaba en la sala, se escabullera repentinamente. Bueno, está bien, enfermera Joy, a mi Mauile le encanta escabullirse sola. Mael hizo un gesto con la mano y la consola. ¿Y a dónde fue Mauile? Mael probablemente ya lo había adivinado. Después de despedirse del centro Pokémon, Mael tomó a Ralts y caminó hacia la arena de batalla de hoy. Ralts. Ralts inclinó ligeramente la cabeza, algo desconcertada, sobre el hombro de Mael. Está bien, ese tipo debe haber ido allí. Sintiendo el movimiento en su hombro, Mael sonó suavemente y acarició la cabeza de Ralts.